Las terapias vienen luego. Digo, después de varios años, pues ahorita me tocó. Sean todos bienvenidos a este tercer seminario de Agricultura Sostenible de la Dirección de Centros Regionales Universitarios. Me voy a permitir, para comenzar, presentar a las autoridades e invitados de honor. Vamos a comenzar con el doctor Enrique Serrano Covarrubias, director de la DICEA. Muchas gracias. Galvez, perdón, ya estoy cambiando. Sí. Gracias. Gracias, doctor. A su lado, el director del Departamento de Fitotecnia, el doctor Rogelio Castro Brindis. La directora general de la Dirección General de Investigación y Posgrado, la doctora Eloísa Vidal Lezama, con nosotros. Nuestro director, el doctor Benigno Rodríguez Patrón. Nuestro colega y amigo, el maestro en Ciencias Uriel Baeza, del Centro Regional del Sur. El doctor José Flores Rubalcaba, del Centro Regional del Occidente. Aunque ustedes no lo ubican muy bien, pero no resta, no está por demás presentar a nuestro subdirector también. Doctor Ángel Rebollar. Ya no tuvimos sillas, pero también se encuentra con nosotros nuestra subdirectora académica, la doctora Suetia Ramírez Ramírez. Bien, muchas gracias. Miren, vamos como primer número vamos a tener una presentación de el objetivo por el cual estamos nosotros reunidos por nuestro director, el doctor Benigno. Enseguida el doctor Ángel Rebollar nos va a explicar el objetivo y los eventos, así como las conferencias que vamos a tener durante estos 3 días. Enseguida vamos a darle la oportunidad también de que nos compartan su punto de vista, sus comentarios, algunos de los directores que nos acompañan también. Y por último vamos a tener la inauguración de este evento en nombre del señor rector por la profesora Eloísa Vidal, la directora general de investigación y posgrado. Entonces, para capitalizar también el tiempo, me permito darle la palabra al doctor Benigno para que nos ofrezca unas palabras, nos diga el objetivo por el cual estamos todos reunidos aquí. Por favor, doctor. Sí, nos habían dejado otro micrófono. Bueno, adelante acá. Bueno, buenos días a todos. Es un gusto estar en este evento, en esta ceremonia de inauguración del seminario de la Ingeniería en Agricultura Sostenible, y agradezco la presencia del presidium que el día de hoy nos acompaña, la doctora Eloísa de la Dirección General de Investigación. Es un gusto que esté con nosotros. Igualmente
al doctor Rogelio Castro, director de Fitotecnia, que es un gusto que participe en esta inauguración, el doctor Enrique Serrano Gálvez, de casa, y pues nos da mucho gusto que nos reciba y nos dé todas las facilidades aquí en la DICIFO. Igualmente agradezco la asistencia de los subdirectores de los centros regionales que están participando en el desarrollo de tan interesante programa como lo es la Ingeniería en Agricultura Sostenible. Igualmente a la doctora Suetia, subdirectora académica de centros regionales, por acompañarnos, igual que sea parte de este evento. Y bueno, pues agradecer a todos ustedes, alumnos, profesores, tanto de la Ingeniería en Agricultura Sostenible como aquellos que sean de parte de la sede central de la Universidad Autónoma Chapingo. Es un reto organizar un evento de estas características en un lugar que para prácticamente todos ustedes no es el lugar de adscripción, implica un esfuerzo adicional, el poder asistir, el estar en estos 3 días de trabajo de este seminario. También agradecer y reconocer el trabajo que se hizo desde cada subdirector, de cada administración de los centros regionales que participan en la Ingeniería en Agricultura Sostenible, particularmente Guadalajara, Oaxaca, Morelia y Zacatecas, pero también reconocemos el trabajo que se hace desde otros centros regionales que colaboran con este programa docente, como lo es Sonora y el CRUAN, aquí en la sede central. También reconocer el trabajo y el esfuerzo para llegar a este momento de desarrollo de esta actividad académica, al Comité Académico de la Ingeniería en Agricultura Sostenible, conocido como CALIAS, encabezado principalmente por el doctor Ángel Pita y todos los vocales de los diferentes centros regionales que participan en este comité. El objetivo que tiene este seminario pues es el socializar la cuestión académica, los resultados que se han tenido a la fecha en las diferentes generaciones, pero principalmente también retomar la experiencia que se ha tenido y que se tiene con los jóvenes que están en 6º año, 7º año, igualmente también retomar las aportaciones de mejora que pueden hacer todos ustedes como alumnos de 4º a 7º año de esta carrera. También en este seminario la intención es que revisemos el cómo hemos transitado hasta ahora como programa docente, cómo ha estado la parte académica, igualmente la parte operativa, los aspectos administrativos, y que en este espacio de trabajo, de discusión en estos 3 días, nos permitan encontrar aquellas debilidades, aquellas situaciones que han venido jugando en contra del mejor desarrollo de este programa docente, pero también es importante que no perdamos de vista las ventajas, las oportunidades que tenemos en los diferentes centros regionales y en conjunto como sistema de centros regionales para seguir mejorando el desarrollo de este programa docente y, por qué no, también quizás pensar en generar algunas propuestas de programas docentes adicionales que nos permitan seguir cumpliendo con nuestra función como sistema de centros regionales. Entonces, nuevamente agradecer a la División de Ciencias Forestales, al sistema de centros regionales, a todos los centros regionales que participan en la organización y que van a estar también en el desarrollo de ese seminario, y a todos ustedes por su asistencia. Esperemos que tengamos una buena coordinación de estos 3 días de trabajo y que logremos los objetivos que nos hemos planteado en los centros regionales, en el CALIAS, en el sistema de centros regionales para este evento que es el 3er seminario. Tercer seminario que, como ustedes saben, en los años anteriores no fue posible realizar por cuestión de la pandemia. El seminario primero se desarrolló, si no tengo mala fecha, en 2018 en Zacatecas. El segundo fue realizado en 2019 en Oaxaca. Y bueno, de ahí para acá no se pudo organizar por cuestiones sanitarias, que también sea de paso, aprovechamos para recomendarles que todos ustedes tengan
las medidas sanitarias en todo lo posible, porque se han detectado algunos contagios al interior de la sede central de la universidad y seguramente también en los lugares de donde ustedes provienen. Entonces vamos a pedirles que extrememos las precauciones que estén a nuestro alcance para también evitar cualquier contagio. Y nuevamente, pues agradecer la asistencia y pues enhorabuena que se logren los objetivos planteados en este seminario. Gracias y buen día. Enseguida vamos a tener la intervención entonces de nuestro subdirector, el doctor Ángel Rebollar, que nos explicará el detalle del programa y le hemos pedido también que nos haga favor de presentar el equipo de logística, administración de este evento para que ustedes los reconozcan y cualquier necesidad se dirijan a ellos. Adelante, Ángel, por favor. Muchas gracias. Pues yo estoy muy feliz, estoy muy emocionado. Creo que este es para gente normal. Estoy muy contento, muy feliz por ver a muchos estudiantes aquí. El hecho que se hayan movido desde Oaxaca, Zacatecas, Guadalajara, Morelia, que son nuestras sedes de la IAS, de la ingeniería. Y cuando decidimos hacer este evento con este formato, inicialmente lo habíamos pensado hacer en Morelia, pero ante la dinámica que ha tenido el ingreso de la ingeniería y por la situación de la pandemia, creímos que era muy importante que este evento se hiciera aquí. Yo creo que tenemos que, como programa, tenemos que sentirnos parte de esta unidad central, de esta universidad, y tenemos que darnos a conocer. Necesitamos que todo el mundo se dé cuenta que nosotros en las regiones estamos y que estamos haciendo un trabajo muy bueno. Yo estoy muy contento y muy orgulloso de las dos generaciones que hemos sacado. Esta es una ingeniería joven, por eso el tercer seminario. Y este seminario se va construyendo, este seminario tiene que ir avanzando. Yo espero que este seminario sea un seminario nacional e internacional en los próximos años, con la propia experiencia que vamos generando. Entonces, yo creo que tenemos que aprovechar la oportunidad que hay ahora. Lo que hicimos fue no tanto hacer un seminario interno, sino un seminario en donde pudiéramos traer personas de diferentes lugares a que nos hablaran de las diferentes visiones que hay de la agricultura sostenible. Este es un movimiento que se está dando a nivel global y los gobiernos están alineando sus políticas hacia esta visión. Por eso, dentro del programa quisimos tener participaciones del gobierno federal, que ahorita es la conferencia de apertura que sigue, para que nos platiquen por dónde va esa política, porque queremos ver también cómo ustedes que van a ser formados o están siendo formados en esta visión, cómo se va alineando. Platicando con algunos de ustedes que van regresando de su estancia, no me dejarán mentir del shock que están teniendo. El shock, nosotros los formamos con una visión sostenible, pero el shock que están teniendo en el mundo real es fuerte. El reto es muy grande, porque el mundo se ha movido en una línea y ustedes llegan con una visión diferente. Ese punto, esa transición está siendo muy complicada para nuestros estudiantes, ¿verdad? Porque a lo mejor les hablamos de algo muy bonito, muy ideal, estamos haciendo cosas, estamos haciendo investigación en esa línea, pero el tamaño del problema es bastante grande. Entonces, ¿cómo vamos a poder saltar o cómo vamos a poder influir, aunque sea poco, ¿verdad?, en cómo se está produciendo alimentos en México y en todo el mundo, ¿no? Entonces, por eso organizamos el evento de esta manera. La visión del gobierno federal, por dónde va, qué es lo que están haciendo, qué están promoviendo, y luego conferencias con expertos, con diferentes también visiones, desde las diferentes corrientes de pensamiento. Entonces, a lo largo de estos 3 días, ustedes van a ver diferentes corrientes de pensamiento, pero que se tocan muchas de ellas, y otras que van a nivel parcela. ¿Qué es lo que está haciendo algunos investigadores ahora que están surgiendo mucho los influencers científicos? También hay algunos influencers que van a estar aquí con ustedes, ¿verdad?, de la nutrición vegetal, de otros temas
que creo que debemos aprovechar. Entonces, ese es el enfoque que le dimos ahora, pero nuestro sueño como Centro Regional Morelia, que nos tocó ahora organizarlo, es que esto evolucione a un seminario nacional y que se vaya estableciendo como un evento ligado a nuestro programa de licenciatura, para que ustedes tengan toda la información más actualizada a nivel global y a nivel local. ¿Qué es lo que estamos haciendo y qué tenemos que hacer? Entonces, ese es el objetivo más general. Y bueno, todo esto no lo hubiéramos podido lograr sin nuestro equipo que está allá. Por favor, un aplauso para ellos, porque sin ellos no hubiéramos podido organizar todo esto que ustedes están viendo acá. Es nuestro equipo de Morelia, coordinado por la contadora Eulalia García, Betsabe también, y el equipo administrativo que nos ayudó muchísimo. Aquí también a través del apoyo del doctor Benigno, por el maestro Valladolid, que fue nuestro vínculo. Y bueno, todos ellos nos apoyaron muchísimo en toda la logística. Y bueno, pues la verdad es que sin ellos no podríamos hacer todo esto. Muchísimas gracias. Y bueno, pues aquí con ellas y con nosotros vamos a poder estar apoyando. Muchas gracias. Bueno, regresamos a la gente normal. Sí. Fíjense que tenemos entre nosotros a dos buenos amigos, pero también directores de departamentos y de la… Por favor. Gracias. Sí, está un poco más grueso. Gracias. Les decía que tenemos dos colegas y amigos que son afortunadamente ahora directores, director de la DICEA, el doctor Enrique Serrano y el doctor Rogelio Castro. Por ello les solicitamos también, les hemos solicitado que nos dirijan algunas palabras el doctor Enrique Serrano, si nos hace favor, y en agradecimiento también por habernos prestado el sitio. No, muchas gracias. Perdón, de la DICIFO. Tal vez sea el menos indicado, ¿verdad? Pero si me dan la oportunidad, con gusto la acepto. No, rápidamente, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a la División de Ciencias Forestales. Esta es una unidad académica que, bueno, yo he tratado de quitarle un poquito esa idea de las, ¿qué será? Yo siempre como egresado de Chapingo de hace muchos años, ya no les voy a decir cuántos, pero son bastantes años. Esta es la segunda ocasión que estoy al frente de esta división y siempre me ha gustado romper mitos, romper paradigmas. En nuestra universidad, por desgracia, somos muy adeptos, ¿no?, a observar ciertos patrones, ciertos comportamientos. Y bueno, yo en lo personal nunca he procurado al menos no caer en ese tipo de estereotipos. Miren, la División de Ciencias Forestales yo celebro y les agradezco que estén ustedes aquí. Es una unidad académica, universitaria. He estado tratando de promover y qué bueno que estén ustedes porque esto me permite, digamos, como dar fe de que sí es posible la interacción entre todas las instancias de la universidad. Yo siempre me presento siempre a nombre de la Universidad Autónoma Chapingo, ¿verdad? Y bueno, de vez en cuando digo que es a través de la división como representante de ella, ¿no? Pero miren, traemos varios temas con otras. Yo he insistido con algunos compañeros, aquí está el doctor Rogelio Brindis. Tenemos algunas acciones y proyectos en marcha con otras unidades académicas. La DICEA, por ejemplo, a través de un convenio ahí de colaboración muy interesante con un proyecto le llamamos de restauración, en el cual se involucraron los muchachos de la DICEA en una reforestación con propósitos de financiamiento incluso internacional en la Estación Forestal Soquiapan, que es otro espacio universitario en donde necesitamos que haya más presencia en estas instalaciones, unas instalaciones muy bonitas. Imagínense quien no conozca el bosque, ¿verdad? Ahí en la zona esta del Popocatépetl, el Ixtaccíhuatl, están invitados. O sea, yo quisiera que pudiéramos interactuar más, maestros, directores. Ese es, digamos,
repito, para mí, por eso es que estoy aquí también, debería estar dando clases, pero preferí venir aquí con ustedes para transmitirles, no, en serio, por ahí ya le dije a los muchachos que se vengan para que escuchen la plática sobre políticas públicas, creo que eso es sobre políticas públicas. Mi curso es gobernanza ambiental, pero la gobernanza ambiental no solamente tiene que ver con políticas públicas, tiene que ver con las leyes, tiene que ver con la administración, en la forma como el gobierno se organiza para lograr los objetivos de la política pública, sea esta forestal, ganadera, pecuaria, lo que sea. Entonces, ese sería, digamos, mi intervención en ese sentido. Bueno, los muchachos de la DICEA, gracias a esos trabajos que hemos venido haciendo, digamos de manera conjunta con la DICEA particularmente, van la próxima semana, en 2 semanas van a estar en París con esta, pues ya ven que ellos tienen un viaje de estudio, creo que aprovechan, ¿no? No quiero decir que ustedes vayan a hacer lo mismo, pero lo que quiero decir es que cuando nos proponemos hacer cosas juntos, podemos hacer mayores y mejores cosas, ¿no? Para mí esa es la reflexión. Y por eso es que pues yo les agradezco que nos acompañen el día de hoy aquí a todos ustedes, ¿no? Aquí a los compañeros, profesores. Y bueno, estoy seguro que este evento, como muchos otros de los que aquí se organizan en la universidad, ¿verdad?, va a tener mucho éxito. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Serrano. Bien, le pediríamos también al doctor Rogelio Castro Brindis si nos dirige unas palabras, por favor. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Como dijeran por ahí, no veníamos preparados, pero aprovechamos la oportunidad. Pues en principio para darles la bienvenida, bueno, nos hemos enterado ahorita pues que vienen de diferentes puntos de la República, pues muchas felicidades por encontrarse aquí en la sede central. Creo que es importante siempre tener esa identidad de nuestra alma mater, ¿verdad? Ahora, respecto de la carrera que ustedes están desarrollando sobre agricultura sostenible, creo que ahora es una necesidad que los programas académicos y en particular el Departamento de Fitotecnia, dentro de los ejes transversales de su carrera está la sostenibilidad de los sistemas de producción agrícola. Creo que esto es un ejemplo claro de cómo la universidad a través de su historia ha venido respondiendo a las necesidades y retos y cambios de paradigma de cómo debemos entender la agricultura. Es una excelente oportunidad. Creo que ahora contamos con un sinnúmero de información, de temas, de trabajos, ¿verdad?, áreas del conocimiento que pueden ayudarnos a cambiar ese paradigma que normalmente teníamos los agrónomos. Ahora pues conocemos que hay muchas interacciones en nuestros sistemas que nos permiten pues manejar los cultivos agrícolas, garantizar seguridad alimentaria sin deteriorar los recursos naturales de los cuales dependemos. Tenemos que asegurar la supervivencia de los que vienen atrás de nosotros, ¿verdad? Entonces, felicidades por su carrera. También estamos en una época en la que por la cantidad de información es difícil que una sola instancia maneje todo el conocimiento. Como bien comentaba el doctor Serrano, estamos en una época del intercambio, de la interdisciplinariedad, perdona la pronunciación, pero es necesario que interactuemos las distintas unidades académicas, las distintas instituciones de investigación agronómica para generar día con día mejores técnicas de manejo de cultivos. Les comento a mis compañeros, a mis estudiantes en el Departamento de Fitotecnia, yo particularmente me dedico al área de la horticultura. Y pues bueno, actualmente hay mucha información de empresas que hace años ni siquiera nos imaginábamos que harían investigación en agricultura, Sony, Panasonic, ¿verdad? Mejorando las técnicas de producción. Entonces, en 5 o 10 años, colegas, vamos a estar haciendo sistemas agrícolas que ahora ni nos imaginamos, debido a esos cambios del ambiente, debido al deterioro de los recursos naturales y la imperiosa necesidad de responder a una demanda creciente de alimentos, ¿sí? Nuestra carrera como agrónomos, colegas, está asegurada. En tanto haya población creciente, habrá necesidad de alimentos y ahí nos toca estar a nosotros, ¿no? Bienvenidos, muchas felicidades a todos y pues excelente día. Gracias.
Gracias, doctor Rogelio Castro Brindis. Bien, es el momento formal de la inauguración de este tercer seminario y para ello tenemos la presencia de la doctora y nuestra amiga Eloísa Vidal Lezama, quien viene en representación del rector de la universidad. ¿Puedo comentar algo antes? ¿No? Claro. Gracias. Dejemos lo de normales y anormales para otro momento. Bien, jóvenes, auditorio que estamos aquí presentes todos, el presidium. En atención a la amable invitación que el comité organizador, representado por el doctor Benigno Rodríguez, director de la Dirección General de Centros Universitarios, le hace al doctor Ángel Garduño, rector interino de nuestra universidad. Bueno, primero me permito comentarles que él hubiera deseado estar aquí, que su agenda, pues, se imaginarán que está como muy complicada y que en su representación les doy la bienvenida y la felicitación por estar en un evento de esta temática. Observando la temática del evento, yo, pues la verdad me muestro muy agradecida por estar aquí presente y reconocer esta atinada tarea que han tenido desde la creación de su carrera hasta esta posibilidad de estarse actualizando en esa temática, ¿no? Reunir especialistas y aprovechar esas experiencias para tenerlas como referente de nuestra investigación, de nuestra práctica docente, de nuestra tarea de divulgación, pues es tremendamente importante. Yo siempre digo que la sustentabilidad ya no es una estrategia probable, es una necesidad obligada en todos los sentidos. Y también estoy convencida que pensar y actuar sustentablemente no es moda y que nunca lo ha sido, que ha estado presente en la vida de muchos de nosotros, seguramente de las generaciones más experimentadas, pero que en el camino fuimos perdiendo rumbo y caímos realmente en desperdicios, en destrucción, en desorden y provocamos muchas inequidades e injusticias. Este foro, parte del programa académico de la carrera de Ingenieros en Agricultura Sostenible, señala esta intención de no continuar en ese camino y en marchar junto a ustedes, a los jóvenes, señalando el camino más amable con el entorno, mucho más sencillo y con una visión de largo plazo. Esta visión seguramente es la que nos va a permitir que nuestras futuras generaciones tengan una vida diferente. El trabajo en equipo y desde la perspectiva sistémica son la clave para solucionar los problemas que nos agobian. Las políticas públicas, el manejo técnico, la renovación de paradigmas, la revalorización de los recursos son sin duda temas muy importantes que observo que se van a ver en este evento y que van poder aplicarse en las aulas, en los laboratorios, en las parcelas con los productores. Yo agradezco la oportunidad de estar aquí, les felicito y deseo que se cumplan los objetivos que se han planteado. Voy a dar la inauguración formal, si me permiten, levantándose un momento. Y el día de hoy, 16 de noviembre del año 2020, perdón, estoy todavía 2 años obsesionada con eso, seguro. 16 de noviembre del 2022, declaro formalmente inaugurado el tercer seminario en agricultura sostenible a las 9:48 horas. Enhorabuena por su evento. Gracias.
Muy bien, con esto termina la parte formal de la inauguración. Agradecemos a nuestros invitados del Presidium. Pueden tomar asiento. Sí, ok, los dos. Vamos a esperar algunos minutos para que esté todo en orden. Si probamos la presentación. Sí. ¿Listo, Ángel? Sí. Muy bien, colegas. La primera conferencia que vamos a tener el día de hoy, y de hecho en el seminario, versa sobre las políticas públicas en la producción agrícola sostenible y la conservación de la agrobiodiversidad. Para ello se invitó a la doctora Sola Ortiz, quien es la directora general de Políticas, Prospección y Cambio Climático de la Secretaría de Agricultura, y en su representación, para darnos la conferencia, viene la doctora Verónica Eva Bunch Vivier, y me permito dar parte de su reseña. Adelante, colegas. Para decir que la doctora Verónica Bunch estudió biología y obtuvo el grado de maestría en agronomía en el Centro de Estudios de Regiones Cálidas en Montpellier, en Francia. Su doctorado lo hizo aquí, en la UNAM, con el análisis del capital social de organizaciones de producción rural. Por más de 20 años ella ha trabajado en temas relacionados con la planeación ambiental del territorio, con el vínculo entre comunidades rurales y su entorno natural y con la vulnerabilidad social y agrícola en un contexto de cambio climático. Actualmente es directora del cambio climático en zonas prioritarias y forma parte de la Dirección General de Políticas, Prospección y Cambio Climático de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. La doctora Verónica Bunch coordina esfuerzos interinstitucionales para atender los compromisos nacionales e internacionales del sector en lo referente a la mitigación y adaptación al cambio climático, en impulsar proyectos que permitan la transición de los sistemas de producción a modalidades más amigables con el ambiente y, en general, insumos que permitan fortalecer la capacidad de respuesta del sector agrícola, pecuario, acuícola y pesquero ante los efectos
del cambio climático. Adelante, doctora Verónica Bunch, por favor. ¿Así me escuchan bien? ¿Sí? Entonces yo creo que sí, no lo toco para no ser anormal. Puedes, nada más bajé un poquito la altura porque Ángel no la había dejado un poco alta, pero puede estar libre para que usted se explaye. Para que yo me explaye, ok. Bueno, ¿hacia esta distancia está bien? Como usted guste, si quiere ir adelante, atrás, como usted guste. Lo pongo aquí, gracias. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, doctor Ángel. Pues es un gusto estar aquí y después de escuchar a quienes me antecedieron, la verdad es que hubiera querido hacer otra presentación, pero bueno, les voy a platicar de esta, añadiendo algunos de los temas que estuve escuchando ahorita, que creo que son muy relevantes, como es el enfoque sistémico en todas nuestras investigaciones. Entonces, pues muchas gracias y por favor, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cosa que no se entienda, que querramos que vayamos para atrás, encantada. Tenemos unos 40 minutos, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Entonces el contenido de lo que les vengo a platicar hoy lo dividí en 3 puntos. Uno, un poquito cómo se planifica una política pública para el sector agropecuario, cómo está dividido en temas de evidencias, compromisos, proyecciones, todo esto tenemos que tomarlo en cuenta para poder construir esta política. Después, cuál es la política que tenemos en el sector en la administración 2019-2024 y finalmente qué acciones estamos llevando a cabo para poder transitar hacia esta agricultura sostenible. Entonces, bueno, como les comentaba, para tomar decisiones, para poder plantear una política, ¿sí? No es nada más sentarse y decir, a ver qué se me ocurre, sino que tenemos que partir de evidencias de qué es lo que está ocurriendo en nuestro país, y no solo en nuestro país, sino a nivel global, internacional, cuáles son las tendencias, ¿sí? Y hacia dónde tenemos que ir para poder encaminarnos y ser coherentes con no solo las necesidades nacionales, sino las internacionales y globales. También tenemos que tomar en cuenta los compromisos internacionales que se han estado llevando a cabo y en los cuales formamos parte. Y después también una parte muy poco trabajada, pero que es algo que los invito a todos a pensar en poder integrarse a este tipo de estudios, son las proyecciones, son las perspectivas. Es decir, tenemos que modelar, tenemos que poder decir cómo pensamos que va a poder ser el futuro, ¿sí? Y con base en eso, con evidencias actuales, poder decir cómo podría ser el futuro y anticiparnos a las cosas negativas que pudieran haber. Entonces, con estas 3 voy a platicar la primera parte, que tiene que ver de qué evidencias tenemos, qué compromisos tenemos y qué proyecciones tenemos para poder llegar a la política que definimos para el periodo 2019-2024. Entonces, basada en evidencia, las tomas de decisiones, podemos ver que contamos con un país, un crecimiento demográfico donde hay 180 millones de personas para el 2050, esas son las perspectivas. Tenemos un problema de pobreza, desigualdad e inseguridad alimentaria, donde 57% de la población rural se encuentra en situación de pobreza. Tenemos una frontera agrícola que se sigue expandiendo y que actualmente ocupa el 13% del territorio nacional. Yo creo que no estoy haciendo nada, pero ok, gracias. Y tenemos un problema
enorme de degradación de suelos, en donde encontramos que 63% de los suelos agrícolas tienen algún tipo de degradación. Y esto no está actualizado, este número, y tenemos que seguir viendo, haciendo esfuerzos, estudios en lo sucesivo para ver cómo siguen nuestros suelos. Y por si esto fuera poco, tenemos también la amenaza del cambio climático, que ya no es una amenaza, ya es algo que está aquí, y en donde México se encuentra dentro de los 40 países con mayor impacto por cambio climático. ¿Por qué? Porque estamos entre dos océanos con orografías, con una orografía pronunciada que nos hace mucho más vulnerables a los impactos del cambio climático. De esta manera, quiero nada más mostrarles cuál es nuestra riqueza, qué es lo que tenemos, pero cómo la estamos mermando, cómo la estamos degradando, y eso sirve justamente como evidencia para decir hacia dónde tenemos que ir, ¿sí? Entonces, partimos de la diversidad genética que tenemos, sabemos que somos un país megadiverso, pero no solo en especies de plantas y animales de todo tipo, sino también en agrobiodiversidad. México alberga el 10% de la diversidad del planeta, 2.500 especies de interés antropocéntrico y 259 especies de interés comercial. Las aportaciones de México al mundo son muchísimas, ustedes seguramente ya las conocen: maíz, cacao, vainilla, nochebuena, tomate, papaya, etc. Y tenemos esta realidad que en el país usamos semilla mejorada en el 71% de los casos, semilla criolla en el 29% de los casos de las unidades de producción. Cuando digo casos, a eso me refiero. Y esto no está mal, no quiere decir que tengamos todos que estar usando únicamente semillas criollas, nada más estar atentos de que haya siempre una proporción, que las semillas criollas puedan tener un banco de germoplasma, pueda haber algún lugar en donde aseguremos su reproducción y que no las perdamos, ya que son fuente de justamente de diversidad genética para poder desarrollar nuevas variedades que puedan adaptarse a diferentes condiciones, ya sea de plagas, ya sea de clima, etcétera. Y en cuanto a la biodiversidad, esto es algo que quería plantearles, es decir, nosotros desde la Dirección General de Políticas, Prospección y Cambio Climático no vemos de manera separada el cambio climático, sino que lo vemos de forma integrada con la biodiversidad y con la sustentabilidad. ¿Por qué? Porque el cambio climático, finalmente una pérdida en la biodiversidad va a hacernos más susceptibles al cambio climático. No quiere decir que la pérdida de biodiversidad genera el cambio climático, aunque de alguna manera todo lo que tiene que ver con deforestación, emisiones, eso sí contribuye con los efectos de gases de efecto invernadero y entonces nos va a afectar el cambio climático, pero el cambio climático a su vez nos está afectando la biodiversidad en términos de que hay un desplazamiento de las poblaciones que estaban bien adaptadas a un lugar que ahora ya no lo están y tienen que ir buscando otros sitios. Si esos sitios ya están ocupados por nosotros de manera poco sustentable, pues será poco probable que esas plantas y animales puedan buscar estos nuevos nichos a los cuales estarían mejor adaptados. Entonces es algo circular, es algo que no se puede ver de manera separada y tenemos que verlo de forma integrada. Otro de los recursos que tenemos es el suelo. El suelo o los suelos. México posee 87% de la diversidad de suelos que existen en la tierra y ha sido este recurso el más olvidado de todos. Claro, no por los agrónomos lo han tenido siempre presentes, pero no como un recurso que haya que conservar, sino como un recurso que hay que explotar. Y en ese sentido, las políticas han estado muy poco presentes. ¿Por qué? Porque no han promovido su conservación, sino únicamente su aprovechamiento intensivo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que actualmente nos encontramos con 63% de ellos tienen algún grado de deterioro
Y revertir esto va a ser bastante costoso, pero no nos queda de otra, porque los suelos no solo son importantes para la producción alimentaria, sino que son el mayor reservorio de carbono que existe en la Tierra, más todavía que la atmósfera, y entonces eso es una estrategia importante en cambio climático para la captura de carbono. En cuanto al agua, el agua también, otro de los recursos fundamentales, no solo para la agricultura, sino para el mantenimiento de toda los ecosistemas. Y encontramos que de 653 cuerpos de agua subterránea, 157 ya están sobreexplotados, corresponde al 24%, casi todos están en la zona centro-norte. Esto debemos de revertirlo, pero el enfoque que tenemos que tener aquí es un enfoque territorial. No podemos únicamente verlo a nivel de la parcela, ¿sí? Tenemos muchísimos programas que, ¿qué es lo que hacen? Apoyan a la tecnificación, por ejemplo, de riego, ¿sí? Y siguen dando recursos para la extracción, por ejemplo, de agua o la canalización de agua para la agricultura, sin considerar la capacidad de carga del territorio, sin considerar la disponibilidad natural que tiene el territorio en términos de este recurso. Entonces, no podemos ya nada más ver nuestra parcela, ¿sí? Tenemos que ver el territorio en general. Y no es lo mismo si estamos arriba, así estamos en medio, así estamos abajo, ¿sí? Es decir, tenemos que realmente tener una visión más integral en donde podamos ver que lo que está arriba generalmente baja, ¿no? Y baja y puede bajar, si viene con agua, puede bajar con sedimentos, entonces la parte de arriba puede estar más sujeta a problemas de erosión, ¿sí? La parte de abajo con más captación de sedimentos. Sin embargo, ¿qué pasa? Si arriba me ponen una presa o me desvían el agua, ¿sí? Pues los de abajo ya no les va a llegar. Entonces eso, tener esta visión, ¿sí? Que todo está interconectado y que no podemos ya nada más centrarnos en una parcela, sino a nivel territorial. Bien, este es un mapa que está en la CONABIO, en la Comisión Nacional para el Uso de la Biodiversidad, y lo que nos muestra son proyecciones de variabilidad climática de 2015 a 2039, es decir, a un futuro cercano. Y esto, lo que vemos en rojo, es en donde va a haber variabilidad o donde ya existe variabilidad alta en términos de temperatura y precipitación, y en verde en donde la variabilidad es más baja. Entonces, ¿qué sucede? Que en estos… ¿Qué sucede? Que en estos lugares con alta variabilidad ya los productores nos están diciendo es que no tenemos deja la cantidad de agua a nivel anual, en el acumulado puede ser la misma. El gran problema en el cambio climático, y que eso es muy difícil de modelar, es que el problema es que ya todo el agua está cayendo, en vez de caer en 4 meses de manera más o menos pareja, está cayendo todo en un chubasco en 3 días, ¿no? Y entonces se inunda y en los otros días pues se seca, la plantita no puede, no es como una boa que come o toma agua una vez y después se queda hibernando un buen rato. No, necesita, ¿sí?, un aporte constante de, en este caso de agua, que empieza a mermar esta constancia y empieza a haber principalmente periodos mucho más cortos. Entonces las variedades, por ejemplo, de ciclo corto van a empezar a tener mayor predominancia o van a tener mayor interés que lo que serían las variedades de ciclo largo, por esta incertidumbre que ahora tenemos, ¿no? Entonces, si ven, no sé si sería el apunte. ¡Ay! No, era para apagar. Ya. Bueno, si ven, casi el 60% del territorio nacional se encuentra en zonas de alta variabilidad climática, incluyendo las principales zonas agrícolas, y las entidades con más del 50% de su superficie con alta variabilidad la ven a la derecha cuando aparezca allí.
para que puedan ver si su estado se encuentra entre estos, digamos, tenerlo en consideración y empezar a ver qué tipo de variabilidad tienen y hacia dónde deben ser los esfuerzos. Los principales cultivos que encontramos en estas zonas de alta variabilidad son maíz grano, frijol, sorgo, principalmente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya todo esto es información que a los tomadores de decisiones nos están dando para poder decir, bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que apoyar? ¿En dónde tenemos que favorecer o que trabajar? ¿En dónde están los suelos más degradados? ¿Cómo los tenemos que atender? ¿Sí? Entonces, en ese sentido, toda esta información, toda esta evidencia nos va a llevar a pensar cómo vamos a trabajar en el futuro. Ok, entonces, esto en cuanto a evidencias, ¿qué es lo que tenemos como compromisos? Actualmente, muchos de ustedes saben, en Egipto se está llevando a cabo la cumbre, la 27ª cumbre de cambio climático, pues una cumbre en donde la verdad es que los esfuerzos o los avances pues son no tan rápidos como uno quisiera. Después de más de 27 años, pues seguimos todavía con compromisos muy, muy bajos en términos de qué tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo para, por un lado, disminuir las emisiones, por otro lado, adaptarnos y poder ser más resilientes a los efectos del cambio climático. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos es que en la Ley General de Cambio Climático se establece que 22%, que México va a disminuir un 22% de sus emisiones y que al sector agropecuario le toca el 8%. Déjenme decirles que ahí agricultura y ganadería 8%. Pero en la actualización de 2020, las contribuciones nacionalmente determinadas, esto es importante que lo tengan en el radar, mejor conocidas como NDC, por sus siglas en inglés, ¿sí? Estas contribuciones nacionalmente determinadas que cada país dice, yo voy a disminuir en X% mis emisiones y eso es lo que contribuyo con la humanidad, ¿sí? A nivel global. Entonces, estas NDCs se tienen que actualizar cada 5 años. Entonces, la primera fue en 2015 en el Acuerdo de París, fue cuando llegamos a esta conclusión de disminuir un 22%. En 2020 se publicó una nueva contribución nacionalmente determinada, pero no se incrementó la ambición. ¿Sí? Seguimos en el 22%. ¿Y qué ocurrió? Bueno, pues que hubo un amparo de Greenpeace y le echaron para atrás y entonces no pudo salir, más que ahora, apenas ayer, se publicó que nuestra ambición se incrementa a un 35%. Por eso ya no está ahí, nada más se platicó, pero todavía no está realmente en papeles. Entonces les digo, sube a 35% de reducción de emisiones por parte del país en sus contribuciones nacionalmente determinadas. Entonces, eso es algo que tenemos que tomarlo en cuenta, porque si ya firmamos a nivel internacional que vamos a reducir eso, pues a ver cómo le hacemos, pero tenemos que hacerlo, ¿no? Entonces, esa es otra de las, digamos, componentes, elementos que afectan cuando uno va a tomar decisiones y cuando uno está generando las políticas. Y la otra son, como les decía, las proyecciones, ¿sí? Entonces, nosotros en el área nos hemos dado a la tarea de estar viendo, cómo, a través de qué acciones podríamos llegar a reducir las millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente para poder llegar a la meta en 2030. Entonces, por ejemplo, ahí, rapidísimo, vean todo. Lo que teníamos hasta ahorita
era reducción de quemas agrícolas y agricultura de conservación, ¿sí? Eso era lo que como sector habíamos propuesto. Sin embargo, eso la verdad es que en términos de el potencial de reducción de dióxido de carbono equivalente es muy poquito, menos 0.3. Para 2024 tenemos que estar reduciendo 5.4 millones de toneladas de CO2 equivalentes. Cuando digo CO2 equivalentes, ¿saben a qué me refiero? ¿O alguien no? ¿Que quieran que lo diga? No, todos, ok. Entonces, CO2 equivalente, es decir, si estoy emitiendo óxido nitroso, si estoy emitiendo metano, si estoy emitiendo dióxido de carbono, todo eso se hace un equivalente a dióxido de carbono, ¿sí? Saben que el metano tiene un poder calórico casi 40 veces mayor al dióxido de carbono y el óxido nitroso casi 300 veces más que el dióxido de carbono. Entonces, todo eso se tiene que hacer equivalencias y se hace el CO2 equivalente. Entonces, si se fijan, lo que teníamos antes de reducir quemas agrícolas y la agricultura de conservación, pues realmente no aportaba nada y no íbamos a estar cumpliendo con la meta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y nos pusimos a ver cómo la sustitución de fertilizantes sintéticos por fertilizantes orgánicos o por biofertilizantes, principalmente lo que son inoculantes, eso puede ser un buen aporte, tiene un gran potencial pues para poder reducir emisiones. Todo lo que tiene que ver, digamos, cuando estamos viendo esta globalidad de emisiones de gases de efecto invernadero, la parte pecuaria es sin duda y de lejos la que más emite a través de la fermentación entérica del ganado, principalmente bovino, pero también porcino. Sin embargo, ahí todavía no hay mucho trabajo que se esté haciendo. Están los biodigestores que pueden disminuir un poco de emisiones de metano, pero en realidad tenemos que al tener 70% de nuestro ganado de manera extensiva, pues esto hace que realmente no se concentren las heces en un determinado lugar y que además pues todo es de libre pastoreo, no es con alimentación particular que pudiéramos modificar para que pueda generar menos o una fermentación entérica más eficiente. Entonces, bueno, sí, más o menos van a poder ver, está chiquito y además se apaga, pero el chiste es que lo que vamos viendo es, y esto es la proyección y es muy divertido, se los recomiendo si están haciendo sus tesis, es ver, a ver, ¿qué pasaría? ¿Cuánto necesito? ¿Cuántas hectáreas necesitaría yo afectar con tal actividad para poder reducir tal cantidad? ¿Sí? Entonces, eso fue lo que nos dimos la tarea de hacer y ahora pues le decimos al secretario, tenemos que hacer esto para poder llegar a la meta, ¿no? Entonces, ahora pues también hay que conseguir los recursos. Listo. Ay. ¿Ya no quiere pasar? Ok. Bien, entonces con estas evidencias, con estos compromisos, con estas proyecciones, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues lo que hicimos fue construir este andar, qué es lo que vamos a hacer en lo que sería este periodo de esta administración. Bueno, que ya estamos a punto de terminar, pero eso fue lo que se programó para 2019-2024. Y entonces es una concepción en donde la sustentabilidad, la sostenibilidad, en este caso lo vamos a usar de manera igual, cobra gran relevancia. Sin duda, la productividad tiene que seguir siendo uno de los principales objetivos del sector. Tenemos que seguir produciendo, producir más, porque cada vez somos más. Aunque todos sabemos que el problema actualmente no es tanto la cantidad que se produce, sino la desigualdad con la cual
esta producción se distribuye. Entonces, lo que tenemos es productividad, por supuesto, sostenibilidad e inclusión, ¿sí? La inclusión no podemos dejarla fuera, sobre todo, ¿sí?, si pensamos que en administraciones pasadas entre el 60 y 80% de los subsidios al campo se canalizaron a empresarios del sector agropecuario que representan a menos del 20% de las unidades de producción. Entonces, el 80 o 60% del dinero se iba para muy poquitos. Entonces eso tiene que revertirse. ¿Por qué? Porque tenemos un campo justamente que no aguanta más. Y tenemos además que ver al suelo. Se va incrementando las unidades de producción que declaran en la encuesta nacional agropecuaria, que declaran que su principal problema es la pérdida de fertilidad del suelo. Esto va incrementando de 25% en años anteriores, 26% ya está en 2019 y así. Entonces, definitivamente no podemos voltearle la cara al suelo. Tenemos que atender qué es lo que está ocurriendo y poder mejorar. Y entonces, con estos tres pilares, productividad, sostenibilidad e inclusión, es como queremos mejorar la productividad en la agricultura, tener una agricultura más sustentable y una agricultura más incluyente. Todo eso basados en el conocimiento local, pero también el conocimiento científico. Entonces, ¿cuáles son los puntos o las grandes líneas para transitar a esta sostenibilidad, a mejorar los procesos de producción sustentable y reducir la vulnerabilidad de los sectores agropecuarios, acuícolas y pesqueros ante los riesgos climáticos? Entonces tenemos, por un lado, establecer un programa nacional para la gestión sostenible del suelo y del agua, apoyar acciones de adaptación y mitigación al cambio climático con un enfoque integral, promover el uso y la conservación de los recursos biológicos y genéticos para la alimentación y la agricultura y fortalecer sistemas productivos sostenibles que contribuyan a la conservación, restauración y aprovechamiento de la agrobiodiversidad. Entonces, para eso tenemos este paraguas en donde ustedes van a saber, cada una de las secretarías tiene un programa sectorial, ¿sí?, que lo tiene que hacer en su primer año en el primer año de cada administración. Y en ese programa sectorial se delinean, se dice, a ver, estas son las acciones puntuales más importantes que debemos de atender para resolver o reducir los problemas identificados en las evidencias, para ser coherentes con los compromisos que hemos estado adquiriendo y para lo que tiene que ver con las proyecciones que estamos revisando. Y entonces, a partir de este programa sectorial, en esta administración lo que hicimos fue el PLECA. El PLECA, que desde el día de ayer ya está subido en la página, en el portal de la Secretaría de Agricultura. Ahorita les voy a poner la liga y esta presentación con muchísimo gusto, si quieren, se puede compartir. El PLECA es el Plan Estratégico de Cambio Climático para el Sector Agroalimentario y en ese PLECA lo que tenemos son las grandes directrices, las grandes líneas que no solo esta administración debe de atender y velar por ellas, sino que las subsecuentes también. Entonces aquí hay otro mensaje que quiero darles. Además de este enfoque territorial, ¿sí?, lo que tiene que ver con la transeccionalidad o el pensar a largo plazo. Es decir, no podemos cada 6 años volver a empezar de cero, ¿sí? Hay lecciones aprendidas, tenemos que tomarlas y tenemos que ir hacia adelante con ellas. Bueno, además de este plan estratégico, lo que hemos hecho es una estrategia nacional para la conservación y uso sustentable de los polinizadores. Tenemos un programa de trabajo multianual del Comité Sectorial de Recursos Genéticos para la Agricultura y la Alimentación, una estrategia nacional para los suelos, una agricultura sostenible, y tenemos otros instrumentos de los cuales ahorita les voy a platicar. Entonces, estas son las 11 directrices. Ahí está la liga para poder acceder a este PLECA que le llamamos, ¿sí?, al plan estratégico.
Ahorita está subido únicamente lo que es la versión interactiva, es una versión como más corta, y pronto va a estar subida ya la versión en extenso por si quieren bajar simplemente el bonche de todo, pero ya actualmente lo pueden encontrar de manera reducida y de forma interactiva muy amigable. Entonces, el objetivo del PLECA es dar dirección y coherencia a las acciones del sector con el fin de promover sistemas agroalimentarios justos, diversos, sustentables, incluyentes, bajos en emisiones de carbono y resilientes a los efectos del cambio climático, ¿sí? La coherencia es nuestro talón de Aquiles, ¿sí? Porque tenemos en una misma secretaría y todavía mucho más entre diferentes secretarías, diferentes programas que se contraponen. Entonces es muy importante empezar a verlos. Cada estudio que vayan a hacer debe de empezar por este análisis de su programa, cómo está afectando y qué a su vez está afectando su programa, ¿sí? Porque generalmente hay eso. CONAFOR o Desarrollo Forestal están plantando pinitos en un lugar y ganadería está metiendo vacas ahí que se van comiendo los brotes de los pinitos, ¿no? Entonces, o soya o palma de aceite, digamos, tenemos que ir en un mismo sentido, ¿sí? Entonces, la coherencia, eso es lo que quiere este instrumento para nosotros poder seguir. Tenemos, como les decía, la INCUSP de cariño, es la Estrategia Nacional para la Conservación y Uso de los Polinizadores. Hay un grupo de coordinación, un grupo de trabajo extendido y el objetivo de este es orientar las políticas y el trabajo de los sectores productivos y ambientales sobre la conservación de los servicios ecosistémicos que brindan los polinizadores. Entonces, sabemos todos, los polinizadores son fundamentales para la mayoría de las especies que cultivamos y en ese sentido los invito a consultar la INCUSP si sus trabajos de tesis o sus proyectos están relacionados con su conservación, para que puedan decir, miren, nosotros estamos aportando en esta línea, ¿sí? Eso sería bastante importante. Tenemos, como les decía, el Comité de Recursos Genéticos para la Agricultura y la Alimentación y el objetivo es promover la conservación, el manejo, la distribución justa y equitativa de los beneficios y el uso sostenible de estos recursos genéticos a través de la coordinación interinstitucional e interdisciplinaria, ¿sí? Aquí igualmente, sabemos que los recursos genéticos son la base de la adaptación al cambio climático y por eso necesitamos poner atención. Tenemos 4 subcomités, un comité de recursos genéticos agrícolas, otro de recursos genéticos acuáticos, otro de microbianos e invertebrados y otro de ganaderos. Es una red y con mucho gusto, quienes quieran participar en alguno de estos subcomités son bienvenidos. Bien, tenemos también la ENASAS, la Estrategia Nacional de Suelos para una Agricultura Sostenible, ¿sí? Y aquí la meta de esta estrategia es justamente poder revertir lo que ya habíamos estado diciendo, la degradación de los suelos, el problema de fertilidad y la compactación de los suelos por una ganadería extensiva, que se va a sitios en donde los suelos no son aptos para soportar su peso. Esto, para quienes estén interesados en los suelos, existe esta red mexicana de laboratorios de suelos que hay algunos de los laboratorios, es un conjunto de laboratorios tanto privados como públicos que forman parte de esta red. ¿Y por qué es importante esta red? Porque hay una homogeneización de los criterios para poder evaluar justamente la calidad de los suelos. Entonces, supongamos, es como cuando uno va a hacerse un análisis de sangre, no es lo mismo que sea en un laboratorio certificado, que sabe uno cuál es el procedimiento que se hace y entonces lo que te van a decir pues es más confiable, así va uno pues
en su casa y con el microscopio se pone a ver, bueno, pues tal vez va a tener algunos errores, ¿no? Entonces, es en ese sentido, aquí de lo que se trata es tener una red de laboratorios que tengan los mismos parámetros para poder medir cómo se encuentran los suelos. Hay un programa muy bonito con la FAO que es el programa de doctores de los suelos y lo que se trata es de reconocer a los productores que están más interesados y que conocen más acerca de los suelos para darles todavía más elementos para la toma de decisión y diagnóstico de sus propios suelos y que a su vez puedan capacitar a otras personas. Entonces, aquí lo que tenemos son los en donde ya hay doctores de los suelos certificados, en Puebla, en la Ciudad de México y en Michoacán, y en los otros estados que están en color café es en donde ya se está en proceso de trabajar. También con mucho gusto, si quieren formar parte del equipo de formadores de doctores de los suelos, primero se tienen ustedes que formar, una vez que son certificados, entonces ya pueden apoyar, pero por supuesto pueden comunicarse con nosotros y con gusto los canalizamos. El agua, lamento mucho decir y nos da muchísima pena, pero hemos hecho muy poco con el agua. Estamos ahora trabajando de manera coordinada para estimar la huella hídrica, sin embargo una huella hídrica que, como ya les decía, que contemple, ¿sí?, la disponibilidad en el territorio. Entonces va a haber lugares en donde la disponibilidad de agua superficial va a ser más importante que la de agua subterránea y en otros al revés, ¿sí? Pero esto es algo que tenemos todavía que trabajarle bastante, tenemos que ver de qué manera logramos justamente disminuir las concesiones de agua en función de la disponibilidad. Y aquí pues lo que nos decía el profesor hace ratito, todo lo que es la gobernanza es fundamental para poder llegar a estos acuerdos. Con agua, que es quien da las concesiones, no se quiere meter en líos y cuando nosotros le decimos es que no puede seguir dando estas concesiones porque aquí ya está sobreexplotado el acuífero, y dice no, pero hablen ustedes con ellos, ¿no? O sea, nadie se quiere, digamos, meter en líos. Entonces, hay todo un problema y tenemos que ver de qué manera, sin perjudicar a los productores, podemos llegar a un acuerdo, porque finalmente esto también los va a perjudicar a la larga. El agua cada vez sale con mayor cantidad de sales, esas sales provocan salinización en sus predios, entonces al final no le conviene a nadie, ¿no? Entonces es ver esto en términos de gobernanza, cómo atacamos el problema del agua. Bueno, este es otro proyecto que tenemos para lo que son las alertas tempranas. Como les comentaba, con el cambio climático lo que tenemos es una mayor incertidumbre, ya no sabemos realmente cuándo va a llover ni cuánto va a llover, ¿sí? Y en ese sentido, lo que hacen estas mesas técnicas agroclimáticas es generar un espacio de discusión entre productores, funcionarios de gobierno y académicos sobre cuáles son los cambios esperados en el clima de la región y cómo estos cambios pueden afectar a sus cultivos. Y entonces lo que tenemos es viene el Servicio Meteorológico Nacional, hace un pronóstico de cuáles son las perspectivas de lluvia y de temperatura para los próximos 3 meses y se presenta en una determinada región y se les dice, a ver, esto es lo que se está esperando para, por ejemplo, a inicios del ciclo primavera-verano, entonces ellos ya con base en eso determinan la fecha de siembra y las variedades que van a sembrar, ¿sí? Entonces, es una discusión porque algunos dicen, a ver, no, yo uso las cabañuelas, entonces, o yo uso las fases de la luna y con eso me voy. Ah, bueno, perfecto, usa esas más esto, ¿no? El pronóstico científico, a ver si eso te ayuda, a ver si te da sentido, ¿no? Y entonces se genera ahí una discusión par a par, ¿no? De manera pareja, en donde no hay el que sabe y viene a enseñar, sino están los que van a compartir, ¿sí? Y esa también es otro de los aspectos que me gustaría aquí mencionar, que es el diálogo, ¿sí?, con los productores
pueda ser un poquito más humilde en el sentido de no pretender que uno va a enseñarles, ¿sí? Ha sido durante muchísimos años, el productor no sabe, el productor es flojo, el productor si no produce lo que se puede producir es porque no quiere, no. Tenemos que entender cuál es la realidad, entender sus intereses, sus necesidades, sus valores y a partir de ahí, entonces sí construir, ¿sí?, cuál es la estrategia, la mejor estrategia para producir o transitar hacia una producción sostenible, ¿sí? No podemos llegar a decirles, a ver, dejen de poner glifosato, ya, ¿no? Como se está, porque, a ver, no, pues chapele, ¿no? Pero ya no va a poner nada de productos. A ver, un momento, ¿sí? Hay que ver cuánto le cuesta el poner glifosato versus el hacerlo de manera manual y contratar no sé cuántos jornales. Por supuesto tenemos que ir transitando, ¿sí? Pero tenemos que ir transitando con alternativas reales, ¿sí? Y siempre tengan en mente eso, siempre tengan en mente al productor como centro de la posibilidad del cambio. Bueno, estas mesas las hacemos de manera virtual o presencial, como empezamos en la pandemia, empezamos de forma virtual, estuvo bastante bien. Actualmente ya tenemos en 7 estados de la República, bueno, sí, en 7 porque Veracruz ya debería estar pintado de verde, Michoacán es el que próximamente entrará en este tipo de sistemas de alerta temprana. Y después de cada mesa lo que se genera es un boletín, que el boletín pues se distribuye y se tiene en los núcleos ejidales, en cada uno de los ejidos y la gente va y los consulta y hay recomendaciones, por ejemplo, para cada uno de los cultivos más importantes de la región. Tenemos otro proyecto, el de Mi Parcela No Se Quema. Ustedes saben que entre el 30 y el 40% de los incendios forestales son debido a quemas agropecuarias que se salen de control. Sin embargo, el prohibir las quemas agropecuarias tampoco es la solución porque en muchos lugares pues es la manera más económica que tiene el productor para preparar su terreno. En otros incluso es importante para poder deshacerse de garrapatas o en lo que son los pastizales. Entonces, la idea es, ok, si vas a quemar, hazlo de manera, da un aviso, cumple con la norma y por otro lado, hazlo de manera que no te pongas tú en riesgo ni a tu familia y tampoco a lo que son los macizos forestales, ¿no? Porque sí tenemos alrededor de 200,000 hectáreas anuales de bosque que se pierden por quemas que se salen de control. Entonces estamos trabajando con diferentes estrategias. Como les decía, es un enfoque sistémico, un enfoque integral en donde no únicamente a través de la regulación, sino a través también de presentar alternativas al uso del fuego que son alternativas locales, es decir, en algunos lugares sí es una alternativa, mientras que esa misma práctica en otro puede ser que no sea una alternativa. Entonces, tener esta sensibilidad, ¿no?, de ver en dónde una práctica se puede llevar a cabo y en dónde no se puede llevar a cabo. Y finalmente lo que quiero compartirles es que todas estas acciones estamos trabajando con los gobiernos porque nosotros estamos en el gobierno federal, entonces ¿cómo hacemos para bajar todos los programas, todos los proyectos? Entonces estamos firmando con cada uno de los gobiernos, las secretarías de agricultura estatales, estamos firmando estos anexos técnicos específicos para impulsar la sostenibilidad y resiliencia al cambio climático y lo que hacemos es tratar de promover manejo sostenible de suelo y agua. ¿Y cómo ayudamos? Pues con información. Los estados están sedientos de información y de la posibilidad de coordinarse con otras instancias y entonces eso es con lo que nosotros estamos apoyando.
manejo sostenible de suelo y agua, conservación de recursos genéticos, conservación de la diversidad biológica y de polinizadores. Por último, pero ya les prometo que ya nos acercamos al final. Este es un proyecto GEF. El GEF es un Fondo Mundial para el Medio Ambiente. Es la primera vez que la Secretaría de Agricultura gana un proyecto de medio ambiente, ¿sí? Generalmente pues se los llevaba Semarnat y ahora tenemos que son casi 10 millones de dólares para implementar en 5 años, y la idea es integrar la biodiversidad en la gestión de paisajes rurales a través de la implementación de políticas y prácticas sustentables en el sector agricultura. Y la idea es llegar a casi 900,000 hectáreas que mejoren su gestión para favorecer la biodiversidad, 63,000 hectáreas de paisajes terrestres en proceso de restauración. Aquí el Colpos está trabajando muy de la mano con nosotros, sobre todo en lo que tiene que ver con la incorporación de la fauna silvestre en los sistemas ganaderos. Es decir, saben ustedes que hay muchas zonas que son son corredores de grandes felinos, por ejemplo, o de grandes carnívoros, y pues eso interfiere con la producción de ganado. Entonces están viendo de qué manera poder que sean compatibles la ganadería con la coexistencia de estos animales de importancia que van de paso, ¿no? Hay unos que van, es que no sirve la lucecita, unos que van por la Sierra Madre Oriental y otros por la Occidental, ¿sí? Son 2 corredores importantes y ahí es en donde queremos trabajar, además de otras cosas, y en esos puntos que ven en el mapa son en donde tenemos nuestros 6 paisajes. Entonces, ahora sí, conclusión, las alianzas son estratégicas, el gobierno reconoce eso y queremos alianzas con la academia, con la sociedad, con el sector privado, porque la verdad es que eso es algo que también nos falta mucho, ¿no? Con las empresas, tener estas alianzas, y todo ello pues para poder promocionar el aprovechamiento racional de recursos naturales, cuidar el patrimonio biocultural, valorizar las prácticas ancestrales, y de esta manera la transición hacia la agricultura sostenible, además de estar en coherencia obviamente con los objetivos de desarrollo sostenible, con todo lo que son los programas y convenios internacionales, pues va de la mano con la coordinación entre actores, va de la mano con la inclusión de saberes y conocimientos, y va de la mano con este enfoque territorial. Entonces, muchas gracias por su atención. Tal vez no te nos vayas para que nos ayudes a responder alguna de las preguntas. Tenemos unos minutos, colegas, para alguna duda, comentario que alguien quiera hacer. Adelante, vamos a dar. Adelante, colega.
Gracias. Justamente todos los instrumentos que les mencioné, el del ENCUSP, el de, digamos, biodiversidad, el de polinizadores, el de recursos genéticos, el de, ya dije, el de suelos, y bueno, principalmente esos tres, ENCUSP, ENASAS y recursos genéticos, están elaborados de manera intersectorial. Es decir, Semarnat está totalmente ahí trabajando. Quien ve lo de cambio climático, quien es, digamos, la cabeza que coordina todo lo de cambio climático, es el INEC, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, que pertenece a Semarnat. Pero nosotros, por ejemplo, el Programa Especial de Cambio Climático, todas las secretarías, energía, comunicación y transporte, economía, bienestar, obviamente SADER, todos tenemos que reportar y ver de qué manera, qué acciones estamos haciendo para poder contribuir con cambio climático. Ahora bien, no podemos decir, ay no, pues ya estuvo. Tenemos estos instrumentos y ahora hay que velar porque esto ocurra, porque realmente estas acciones que vamos a llevar a cabo estén ocurriendo y se puedan estar dando. Hay no sé si ustedes saben, en el programa de egresos de la Federación, ¿sí? Eso lo ubican, eso es algo que luego no nos enseñan en las licenciaturas, pero el conocer no solo las políticas públicas, sino también de dónde viene el recurso para llevarlo a cabo, eso también es importante. En el programa de egresos de la Federación hay un anexo transversal que se llama anexo transversal número 16 de cambio climático. Consúltenlo. Y yo quité esas diapositivas porque ya me parecía que era demasiado, pero ahí lo que se hace es que le preguntan a cada secretaría qué estás haciendo para contribuir al cambio climático y cuánto te cuesta lo que estás haciendo. Generalmente todo lo que hacemos en pro de la sostenibilidad contribuye a adaptación, principalmente adaptación al cambio climático, ¿sí? Entonces, ahí cada quien dice, pues yo estoy poniendo tanto, yo tanto, ¿sí? Cada una de las secretarías. La cuestión es que había gente que pensaba que simplemente por echarle fertilizante al suelo y entonces está mejorando la producción, ¿no? La productividad, pues estaba contribuyendo al cambio climático, porque el cambio climático, una de las cosas que va a hacer es incrementar las brechas, entonces va a haber hambre y entonces bueno, pues entonces esto ayuda, ¿no? A cambio climático. Entonces había cosas que no tenían nada que ver y que se ponían. Ahorita lo que está haciendo Hacienda justamente es decir, a ver, no, tenemos que tener criterios claros de qué sí y qué no. No sé si han oído hablar del greenwashing, que es el lavado verde, ¿no? Que entonces y ahora decían, ya no puede ser una moda la sostenibilidad, la moda ya es una urgencia, una necesidad, una obligación, ¿no? Y entonces antes, pues sí, si tú decías que contribuías a la sostenibilidad, tenías más dinero. Entonces ahorita es por ahí, ¿no? Ver de qué manera tener criterios muy claros, y lo estamos trabajando con todas las secretarías. Yo te puedo decir que todas las semanas tengo al menos una reunión con distintas secretarías, ya sea SEDATU, Semarnat, Bienestar. Con energía no estaría mal tener, pero no. Muchas gracias. Bueno, adelante, doctor. No quería intervenir, pero usted trajo a colación el tema, doctora. O sea, de acuerdo al Alimentario Nacional de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero, la economía se divide en 8 sectores. Lo hace el INEC. Lo hacíamos de manera muy conjunta con la CONAFOR, porque nosotros aportamos, digamos, el elemento que es alimentario de cuánto tenemos de bosques y selvas, de ecosistemas terrestres. Pero el tema es esto que último, nada más, muy sencillo. Por un lado, estamos hablando, bueno, y todos los sectores contaminan, emiten gases de efecto invernadero a la atmósfera, excepto uno, el sector Uscus. Llanos es el sector forestal.
somos los únicos que absorbemos dióxido de carbono de la bueno, junto con los ecosistemas marinos, que bueno, no nos compete, pero al final del día la Tierra es uno solo, pues. En fin, la pregunta es, bueno, ¿y cómo hacer compatible las políticas públicas en materia de adaptación y de mitigación? Porque agricultura emite gases de efecto invernadero, la ganadería, metano, ¿verdad? Todos, excepto bosques. La pregunta es, ¿y cómo logramos las metas cuando por otro lado la política pública en materia energética, y qué bueno que ojalá pudieran platicar con la Secretaría de Energía, la Secretaria de Energía, porque la política pública va en sentido contrario a las tendencias mundiales en cuanto al uso de gases de quema de fósiles, ¿no? Y de carbón. Entonces, bueno, ahí está la disyuntiva, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Yo espero que México esté cumpliendo las metas, las NDCs que usted mencionó, que estemos trabajando todos en ese sentido. Pero me quedan mis dudas en cuanto a eso, porque por un lado balanceamos, pero por otro lado desbalanceamos, ¿no? Es un comentario, no sé si quiera comentar. ¿Prefieres responder o te hacemos? Rapidísimo, ¿Sí? nada más. Sí, bueno, lo que pasa es que hay sectores, como dice, pues, que emiten, que están produciendo algo, ¿no? Pero la idea es cómo reducir esas emisiones y cómo promover la captura. Entonces, de parte de agricultura, pues tenemos todo lo que tiene que ver con mitigación, que es reducir esas emisiones de gases, pero también estamos trabajando todo lo que es para no expandir la frontera agrícola o frontera agropecuaria, que qué es lo que hace, pues justamente mermar la cantidad de bosques y con eso generar emisiones, ¿no? Entonces, sí se está trabajando de la mano, o sea, yo con CONAFOR es con quienes más trabajamos en términos eso de tener una producción sin deforestación. Muy bien, vamos a dar… Sí, adelante, colega. ¿Quieres… Si le echas pulmón. Gracias. Su punto de vista y opinión sobre ¿cuáles serían? Que no le pegue a la bocina. Muy bien. Perdón. Si nos podría compartir los esfuerzos o cómo estaría el equilibrio entre los intereses que se están buscando con la propiedad intelectual y la protección de las obtenciones vegetales de UPOP con la política pública del Comité Sectorial de Recursos Genéticos, cómo se va a buscar proteger los intereses de ambas partes y si simplemente se va a ceder el derecho a UPOP y a las empresas internacionales de semillas o se va a proteger el derecho de los campesinos a hacer uso y conservación de la semilla, de la biodiversidad, como se ha venido haciendo en estos años. ¿Cuál es el papel que Agricultura o la SADER van a tomar en esta situación? Gracias. Yo no soy experta en el tema, no llevo eso. En algún momento sí llevaba lo que es el protocolo de Nagoya y con el protocolo de Nagoya sí definitivamente es algo que también lo discuten en este Comité de Recursos Genéticos, pero
si quieres, te puedo poner en contacto con mi colega que lleva este comité. ¿Sí? Una disculpa, pero no sé cómo lo están interpretando. Y en estos 4 subcomités que existen del Comité de Recursos Genéticos. Pero es algo importante. En mi presentación está el correo. Si me escriben, yo lo derivo a quien pueda responder. Gracias. No, está bien, está bien. De hecho, ese mensaje que nos vas a hacer favor de transmitir se va a complementar con un comentario que quisiéramos hacerte también pasar. Ese eje o ese instrumento que es el Comité Sectorial de Recursos Genéticos para la Agricultura y la Alimentación, pues bien que lo conocemos en Chapingo. De hecho, son 44, 45 redes que trabajan a nivel nacional, y en todas esas redes, fíjate que hay un académico de Chapingo que está inmerso. Somos la única institución en el país que tiene al menos un académico inmerso. De hecho, nuestra directora ahora de investigación era coordinadora de una red de recursos genéticos también, lo cual, digamos, también el informe nos toca también participar en eso, pero curiosamente en el comité Chapingo no está incluido. Y nos parece que sí tenemos una opinión que nos interesa que se escuche. Afortunadamente, y trabajamos muy bien con los colegas del Colegio de Posgraduados, el instituto también, pero sí nos preocupa. Nosotros queremos que sí te lleves este mensaje, sí nos interesa, y consideramos que la doctora Eloísa, que es nuestra directora de investigación, podría ser esa portavoz de qué persona en Chapingo es la más adecuada para que esté en ese comité. Nos parece que sí somos tropa y también queremos ser parte de ese comité, solo que a veces nos causa ruido la intervención de algunas instituciones que no necesariamente son nacionales. Ya no me estoy refiriendo solamente a este Comité de Recursos Genéticos, sino también hasta el de huella hídrica. ¿Por qué está el CIMIT y no otras instituciones nacionales? Yo mismo trabajé en CIGI, conocemos CIAT, conocemos CIMIT, y nos parece que su óptica no necesariamente es nacional, no necesariamente coincide con la óptica nacional, y sí mucho nos causa ruido que Masagro esté con punto focal en CIMIT, como que suena más a recursos económicos que realmente una política nacional. ¿Quieres contestar? No, ¿Quieres que responda algo así? No, nada más digo que sí, me llevo, para que quede grabado, pues, me llevo la solicitud, pero les puedo dejar también el correo ahorita de mi colega, el que lo lleva, que preside, ¿no? la doctora Sol Ortiz. Entonces sí, definitivamente es algo que me parece muy pertinente el comentario. Dale, la última rapidita. Como les comentaba en la presentación, creo que uno de los grandes vacíos que tenemos es esta relación con el sector privado, y ahí pues necesitamos mecanismos creativos, ¿no? De poder realmente incidir en cuáles son estas opciones por las que están transitando el sector privado y que no son beneficiosas para los pequeños productores. Sin duda nosotros tenemos que velar por el bienestar de los pequeños productores. Entonces es algo muy importante lo que comentas. No sabría por dónde, pero sí para poder tenerlo sobre la mesa, y como les decía, es una evidencia
y es una evidencia que tiene que generar una respuesta en política pública. Y bueno, pues te agradezco esto y también con gusto si me quieres escribir para ver de qué forma podemos interactuar con ellos, con Grupo Modelo. Grupo Modelo sí, pues se pinta muchas veces como los abanderados de la sostenibilidad, ¿no? De hecho, ahorita tengo una reunión justamente a la 1:30 con Heineken ¿no? De cervezas Heineken, que es también de productores de cebada. Entonces, bueno, está mi correo para que siga el diálogo, porque no me gusta dejar así de no sé, ¿no? Sí, gracias. Muy bien, y ustedes tienen el correo de la doctora Verónica Bunge en el programa. Yo creo que es sin acento, ¿cierto? Exacto, es sin acento. Sí, solamente le hacen la corrección allí en el programa, Bunge. está con Bunge. Entonces nada más le quitan el acentito, no le vayan a poner acento porque si no, no llega. Muy bien, pues con esto agradecemos la participación de la doctora Verónica Bunge y el doctor Ángel Rebollar le va a hacer entrega de su reconocimiento, si nos hace favor, Ángel. Muchas gracias. Quiero darle lectura nada más al reconocimiento de la doctora. El Sistema de Centros Regionales Universitarios otorga el presente reconocimiento a la doctora Verónica Eva Bunge por su valiosa participación como ponente de la charla Las políticas públicas en la producción agrícola sostenible y la conservación de la agrobiodiversidad dentro de las actividades del tercer seminario de agricultura sostenible. Firma el doctor Benigno Rodríguez Patrón. Muchas gracias, doctora.